Hola niñas y padres de familia, mi nombre es Ángela Riasco, soy la tutora del PTA de la institución educativa Santa Juana del Estoná y quiero brindarles como una asesoría o presentar este video de tal manera que puedan acceder a evaluar para avanzar, tener la manera cómo acceder y presentar cada una de las pruebas. Entonces, a través de este video les voy a modelar cómo podrían ingresar a la plataforma para presentar las pruebas de evaluar para avanzar. Voy a compartir pantalla y voy a modelarles esa manera de hacerlo. Primero que todo, vamos a abrir un, una pestaña en Google, en el buscador de Google. Después de que ustedes abran esa pantalla, le van a escribir evaluar para avanzar. Miren que de una va a salir aquí, 3/11/2021, y le van a dar clic no acá, sino donde dice acceda a la plataforma, Portal IFES. Le damos clic ahí. Esperamos a que cargue, es esta página. Una vez cargue la página, entonces comenzamos a desplazarnos. Usted se va a encontrar con esta presentación, pero usted empieza a desplazarse, ya inició la segunda etapa de valor para avanzar, presentación del instrumento de valoración, y bajamos, hasta que lleguemos a este link que dice acceda aquí a la plataforma electrónica de evaluar para avanzar 3/11. Le damos clic. Esperamos a que cargue. Ya aquí ya nos cargó. Cuando nos cargue, aquí usted va a escribir el usuario que le han dado sus docentes, cada docente, ¿cierto? Por ejemplo, si la directora del grupo le dio el usuario TI, un ejemplo va a decir 10, 33, 49, 19, 79, un ejemplo. Luego escribes la contraseña que te dio tu director de grupo, que me voy a inventar una, y luego le vas a dar ingresar. Acá no lo voy a ingresar porque no tengo ni un usuario ni una contraseña que me permita, pues reales, que me permita ingresar. Pero en el momento en que usted le da acá al usuario, le da la contraseña correctos y le da a ingresar, inmediatamente se le va a desplegar la prueba que va a presentar. Recuerde, niña y padre de familia, que por cada área le debe entregar su docente un usuario y contraseña. Es decir, si va a presentar los cuestionarios auxiliares que hacen referencia al entorno en la institución, en su entorno familiar, social, entonces ese código se lo dio su director de grupo. Si va a presentar las pruebas que corresponden al lenguaje, entonces ese código se lo da su docente de lenguaje. Si va a presentar las pruebas que corresponden a matemáticas, ese código se lo da su docente de matemáticas. Si va a, si va a presentar las pruebas que corresponden a competencias ciudadanas, ese código se lo da su docente de competencias ciudadanas. Si va a presentar las pruebas que corresponden a ciencias naturales, ese código se lo da su docente de ciencias naturales. Si va a presentar las pruebas que corresponden a inglés, ese código se lo da su docente de inglés. También quiero recordarles qué pruebas presentaría cada nivel. Entonces voy a mostrar este cuadro para que no se angustien si de pronto su docente no le dio código para alguna área en la cual realmente no se va a presentar prueba en ese grado. Entonces, acá podemos apreciar, voy a disminuir un poquitico, aquí podemos apreciar este cuadro
Si lo agrando, se ve muy grande, si lo disminuyo, se ve muy pequeño, pero lo voy a poner desde acá. Podemos apreciar este cuadro que vemos que los grados 10 y no 11, o sea, matemáticas la presentan todos los grados, desde tercero, acá qué pena, no estaba compartiendo pantalla. Matemáticas la presentan todos los grados, desde tercero hasta 11. Competencias comunicativas que hace alusión al lenguaje la presentan desde tercero hasta noveno porque en décimo y once sería lectura crítica. Ciencias naturales y educación ambiental la presentan desde quinto hasta noveno. Y ciencias naturales la van a presentar décimo y once, que en este caso hace alusión a física y química. Competencias ciudadanas y pensamiento ciudadano la presentan de quinto a noveno y las sociales y ciudadanas la presentan décimo y once. Inglés solo la presentan novenos, décimos y onces, y los cuestionarios auxiliares, que son los códigos que les dan sus directores de grupo, la presentan de tercero a once. Reitero que por cada área usted debe tener un código que le debe dar el docente el que le enseña esa área, ¿cierto? Si alguno tiene alguna duda, por favor, me lo deja saber en los comentarios. Estaré atenta para responderles y espero haber aclarado las dudas para que puedan presentar con éxito esta prueba. Les deseo un feliz día y que Dios los bendiga.